La presión va a aumentar para el régimen de Nicolás en Venezuela. Y si un día el imperialismo y la oligarquía colombiana se atreviera a tocarnos un pelo, prepárense para la furia bolivariana. La furia bolivariana de un pueblo que arrasaría con todos ustedes. Los cubanos están robando todo del pueblo de Venezuela. Mientras ustedes necesiten diésel, gasolina, el propio petróleo, están mandando de una forma gratuita a Cuba. En las últimas horas se ha conocido nuevas declaraciones del almirante jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, en donde detalló que en los últimos 5 meses el Comando Sur, apostado en aguas del Mar Caribe, han perpetrado duros golpes a las estructuras del narcotráfico ligadas con el régimen del país caribeño. Un gran valor de 228 millones de dólares. Detuvieron 28 personas que ahora enfrentan cargos criminales. Voceros del Comando Sur han sido enfáticos en afirmar que en las últimas semanas se vienen observando un aumento significativo en el tráfico de sustancias ilícitas a través y desde Venezuela hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Los venezolanos también están involucrados en el narcotráfico. De hecho, con el régimen de Maduro, que está vigente ahora mismo, hay un aumento del 50% en el narcotráfico que sale de Venezuela. El director de operaciones del Comando Sur afirmó en las últimas horas que Venezuela se ha convertido en un refugio criminal para criminales y narcos. En una conferencia en línea con medios internacionales, el contraalmirante Thompson denunció que el grupo de cooperación en el Mar Caribe han seguido de cerca las estructuras y revelan que las vías para transportar las sustancias ilícitas provienen de Venezuela y pasan por países cercanos como Nicaragua y Guatemala. Tarde o temprano algunos venezolanos están involucrados en ese narcotráfico. Creemos que la gente del gobierno en disputa de Nicolás Maduro están involucrados en el narcotráfico. Hemos visto un aumento significativo en la cantidad de sustancias ilícitas que salen desde Venezuela, dijo Thompson. Sin embargo, también aseguró que la unidad está cumpliendo con su tarea de detectar, perturbar y derrotar a los narcos. While Russia, Cuba, and China prop up this illegitimate Maduro dictatorship, the democracies of the world look for a way to get the Venezuelan people what they deserve, a free and prosperous Venezuela. Y destacó una reciente incautación de más de 12,000 kilos de sustancias ilícitas en el sur de la Florida por parte de la Guardia Costera. O está trabajando con barras de oro con Irán, no sabemos qué, o está pagando la cuenta a Rusia. Estas operaciones son parte relevante de nuestro compromiso constante con nuestros aliados en la región, afirmó. También durante este año, en Colombia, se ha evidenciado que los carteles de narcotráfico recurrieron a los narcos submarinos o semisumergibles que navegan al ras del agua con capacidad de transporte de hasta 8 toneladas de sustancias, tras el cierre de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas por parte de los países a causa de la pandemia del COVID. Según el comandante de la Fuerza contra el Narcotráfico Poseidón, el almirante colombiano Hernando Matos, este año en Colombia se han incautado 27 semisumergibles, 14 en territorio de Colombia, 13 en aguas internacionales en operaciones conjuntas con Panamá, Costa Rica y Ecuador. Estas operaciones han logrado incautar a los carteles más de 31 toneladas con un valor por kilo en el mercado negro de más de $33,000, es decir, las incautaciones alcanzan un monto de más de $1,000 millones. Otro fenómeno que hemos observado es que las redes criminales están contratando extranjeros para tripular estas embarcaciones. Hemos capturado 41 personas, 16 costarricenses, 9 ecuatorianos, 6 panameños, nicaragüenses y un mexicano, destacó el oficial al portal El Tiempo. Los carteles del eje Colombia-Venezuela no envían los cargamentos directamente hacia Estados Unidos, sino que mantienen plataformas activas en Panamá y Costa Rica, desde donde buscan otras vías de colocar la mercancía en mano de los cárteles mexicanos, los principales compradores. La Armada Nacional de Colombia también ha revelado que en Cauca y Nariño, zonas cocareras por excelencia en el país, existen especialistas en la construcción de semisumergibles quienes ya han adaptado tecnologías y le dan más seguridad y recursos a estas embarcaciones, como sistemas de navegación más estables que hasta les permiten reabastecerse de combustible y comida en el mar. Según el funcionario colombiano, no es difícil encontrar que en un semisumergible vaya las sustancias de 2 o 3 redes que se unen para el envío y cubrir los costos de estas embarcaciones, que pueden estar sobre $1 millón, explicó Matos. Las autoridades colombianas han evidenciado que por la zona norte de la costa pacífica salen narcos submarinos del ELN y del Clan del Golfo, mientras que por la zona centro del Pacífico es el Frente 30 de las FARC y las organizaciones denominadas La Empresa y La Local, cerca de Buenaventura, las que están a cargo de estos envíos. Desde la zona centro-sur salen embarcaciones desde las disidencias del Sexto Frente, mientras por el Pacífico nariñense salen los envíos de las llamadas Guerrillas Unidas del Pacífico, los controladores y la de Oliver Sinisterra, informa el diario El
tiempo. La administración de Donald Trump busca endurecer las sanciones petroleras contra Venezuela en un futuro cercano, dijo este lunes Reuters, el principal enviado de Estados Unidos para el país, al eliminar potencialmente las exenciones que permiten a las compañías petroleras intercambiar el crudo venezolano por combustible de la OPEP. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado las sanciones contra la estatal petrolera PDVSA, sus socios y clientes extranjeros claves desde que impusieron por primera vez medidas contra la compañía a principios del 2019, buscando derrocar al presidente venezolano de tendencia de izquierda Nicolás Maduro después de una reelección en el 2018, considerado una farsa por la mayoría de las naciones occidentales. Creemos que nuestras sanciones han sido extremadamente efectivas para reducir los ingresos del régimen, pero creemos que podemos hacerlas más efectivas, así que vamos a hacer algunas cosas para endurecer el futuro cercano, dijo Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos para Venezuela, en una entrevista telefónica. Las sanciones ya privaron a PDVSA de la mayoría de sus clientes petroleros a lo largo y del plazo, reduciendo exportaciones del petróleo a menos de 400,000 barriles por día, su nivel más bajo en casi 80 años. Pero hasta ahora no han logrado aflojar el control de Maduro en el poder, algo que ha frustrado a Donald Trump, dicen los funcionarios. Con las elecciones presidenciales de noviembre que se acercan, Washington se está preparando para endurecer su postura frente a Venezuela, especialmente las sanciones a sus industrias de petróleo y oro. Elliot Abrams se negó a confirmar el alcance exacto de la acción, pero dijo: hay algunas excepciones que pueden implementarse desde el año pasado que hemos estado analizando y creemos que pueden eliminarse. Un puñado de clientes europeos y asiáticos han continuado tomando petróleo venezolano bajo autorizaciones específicas otorgadas desde el año pasado por el Tesoro de los Estados Unidos para transacciones que no involucran pagos en efectivo de la administración de Nicolás, sino canjes de petróleo venezolano por diésel. La lista de receptores activos del petróleo incluye a Italia, la española Repsol, la india Reliance Industries y la tailandesa Tipco Asphalt. Algunos economistas de la oposición venezolana alertan sobre el posible impacto humanitario de corte de los intercambios de diésel, dado que el combustible se utiliza para transportar alimentos y hace fusionar generadores de electricidad. Abrams rechazó las críticas diciendo que Estados Unidos siempre fue cuidadoso con el impacto humanitario de sus sanciones y cuestiona cómo Caracas pudo enviar el combustible a Cuba. Por su parte, PDVSA exporta regularmente crudo full y oil de Venezuela a Cuba y también reenvía a la isla una parte de los productos refinados que importa a través de SWAX. La administración de Donald Trump ha tomado medidas drásticas contra Cuba luego de la medida histórica del predecesor demócrata Barack Obama para reabrir los lazos entre Estados Unidos y Cuba, y la presión sigue en aumento por parte del gobierno de Donald Trump al gobierno dictador de Nicolás. Se ha conocido en las últimas horas que un exfuncionario de Venezuela huyó del país caribeño y llegó a un acuerdo con Estados Unidos para declarar en contra del círculo del régimen corrupto de Nicolás Maduro. Mucha atención, se trata de Carmelo Urdaneta, quien fue asesor del Ministerio del Petróleo en Venezuela y es acusado de formar parte de un esquema para lavar cerca de $1.200 millones robados a la empresa petrolera PDVSA. Según fuentes desde la Casa Blanca en anonimato, declararía en un tribunal del estado de Miami. Carmelo Urdaneta, ex asesor legal del poderoso Ministerio del Petróleo del país venezolano, comparecerá ante un tribunal federal de Miami para enfrentar cargos de lavado de dinero, según una persona familiarizada con el tema. Se espera que sea procesado este lunes por los cargos que se presentaron contra él y varios otros venezolanos con buenas conexiones en el 2018, según las informaciones entregadas por la fuente en condición de anonimato. Urdaneta escapó de Venezuela la semana pasada y fue recogido por agentes federales estadounidenses en la frontera con Colombia, quienes lo llevaron directamente a la Florida, dijo una persona relacionada con los abogados que lo representan en Miami, según los documentos presentados este lunes. Según Infobae, Urdaneta podría dar a los fiscales estadounidenses una vista del círculo del presidente Nicolás Maduro, la élite empresarial que se enriqueció en Venezuela, de la cual varios miembros son el foco de una investigación por parte de Estados Unidos sobre corrupción en otras épocas de la poderosa petrolera. Estados Unidos ha sancionado a más de 150 personas venezolanas conectadas en su agresiva lucha contra lo que consideran un fraude masivo y corrupción de la nación latinoamericana. El Departamento de Justicia ha dado seguimiento a varios casos de corrupción relacionados en el país. A principios de este año, los fiscales federales en Nueva York anunciaron cargos contra Maduro y otros funcionarios venezolanos en un caso de tráfico de sustancias ilícitas que involucran a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC. La administración de Donald Trump sigue con su apoyo al líder de la oposición, Juan Guaidó, y ha aumentado la presión y sanciones contra el gobierno de Maduro, pero esta vez cada vez más se le coloca duro al régimen con Estados Unidos. Se ha conocido en las últimas horas el pronunciamiento del encargado de negocios y reciente embajador plenipotenciario de Estados Unidos para Venezuela, James Story, quien ratifica que en Venezuela no hay condiciones para realizar elecciones creíbles en el mes de diciembre. Se ha referido así en una entrevista para el diario
diario sobre la situación política del país caribeño, el gobierno interino de Juan Guaidó y la presión de Washington sobre el régimen chavista. Respecto a las elecciones parlamentarias convocadas por Maduro para el 6 de diciembre, opinó que va a ser una farsa, porque no hay condiciones mínimas para comicios en el país, algo que más de 30 países acaban de firmar en un comunicado internacional diciendo que no existen condiciones en Venezuela. En este contexto, explicó que el guión del régimen siempre ha sido dividir a la oposición, dejar entrar a algunas personas en falsos diálogos, comprar, convencer a algunos para participar y cada persona tiene que tomar su propia decisión. Pero mientras hay censura, represión, no hay máquinas de votación en el país, no hay un sistema, la mayoría de los partidos políticos han sido robados, la mayoría de los políticos han sido inhabilitados, entonces lo que quiere el régimen es dividir, por supuesto, a la oposición y tratar de convencer a la comunidad internacional que estas elecciones no son fraudulentas. James Story sostuvo que la intención de Nicolás Maduro es dividir a la oposición. Story recordó que en los últimos tiempos la dictadura de Nicolás no solo arremetió contra partidos tradicionales de oposición como Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia, entre otros, sino que también intervino en espacios de izquierda como PPT, PCB y Tupamaro. Si las personas no están 100% alineadas, el régimen siempre arremete. Lo que quiere es una oposición comprada, una oposición oficial que ellos puedan manejar. 27 partidos de la oposición se negaron a participar de los comicios por considerarlos fraudulentos. La semana pasada Guaidó convocó a líderes opositores como Antonio de Edma, María Corina Machado para trazar un plan de la unidad contra la dictadura. Sin embargo, en el caso de Machado, la dirigente opositora se negó a formar parte de la iniciativa de Guaidó. Consultado sobre si existe interés en la oposición en tomar el rol del presidente interino, Story sostuvo: creo que hay personas que piensan que ellos pueden salir de las cenizas y hacen autoarremetidas a la oposición democrática. Una vez que tenga un gobierno de transición completo, unas elecciones presidenciales libres y justas, cada persona va a tener su oportunidad en algunas primarias o algo así. Pero este no es el momento de tener esas conversaciones. Este es el momento de unir esfuerzos, trabajar en conjunto y ver cómo se puede aliviar el sufrimiento del pueblo de Venezuela. El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela subrayó la necesidad de aumentar la presión más allá de los esfuerzos de la comunidad internacional. Creemos que el movimiento debería ser político, todos los pensamientos, pero también cívico y social. Por esa razón hay que tener un papel importante. La iglesia, gremios, estudiantes, los médicos y enfermeros. Estados Unidos pide mayor unidad opositora en torno a la presidencia de Juan Guaidó para terminar con la dictadura de Nicolás. Sobre una eventual intervención militar, Story no dio detalles al respecto y reitera la importancia de la unidad interna en Venezuela. No voy a especular con acciones que vamos a tomar o no, pero insisto en la unidad de esfuerzos dentro del país en torno a los legítimos poderes. Ellos garantizan la presión y el apoyo internacional. Para nosotros, el presidente Guaidó sigue siendo el presidente hasta el cese de la usurpación, aseveró. Por su parte, Michael Cossack, subsecretario de Estado interino para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, aseguró este domingo que para el régimen cubano, Venezuela es solo su colonia. A través de su títere Nicolás Maduro y los Castro y sus compinches reciben comida, medicina, diésel y gasolina que Maduro tiene que robar de venezolanos que tienen hambre, están enfermos y sin energía eléctrica, dijo Cossack a través de su cuenta en Twitter. En días pasados, el funcionario norteamericano aseguró que para que en Venezuela se pueda desarrollar elecciones libres, el régimen deberá librar a los presos políticos. Cossack hizo énfasis en la detención de Juan José Márquez, el tío de Juan Guaidó, detenido por las fuerzas del régimen cuando el presidente retornó al país después de una gira internacional. Si a ustedes les gustó esta información, por favor ayúdenos a compartir, suscríbase a nuestro canal, active la campanita roja de notificaciones y recuerde que sus comentarios son importantísimos para nosotros y lo pueden dejar en la cajita de respuestas. Un abrazo, Dios los bendiga, nos escuchamos en el próximo video.